Bueno, buenos días. Bienvenidos a la penúltima sesión de Nietzsche, el tercer autor de Filósofo de la Sospecha, en la que vamos a abordar la voluntad de poder. Bien, concepto central de la filosofía nietzscheana. La voluntad de poder como voluntad de la vida. Bien, en primer lugar, recordemos que al principio, en la introducción de Nietzsche, hablamos de Schopenhauer, ¿recordáis? Y Schopenhauer decía que absolutamente todo estaba animado o tenía detrás la voluntad, ¿vale? Y luego decíamos que esta voluntad, la voluntad era un querer, ¿no? Yo quiero cosas y ese querer es continuamente insatisfecho, por lo tanto, generaba sufrimiento, ¿vale? Bien, frente a este querer que genera sufrimiento, que Schopenhauer dice entonces, pues lo que hay que hacer de alguna manera es negar la vida, Nietzsche va a proponer lo contrario, o sea, una afirmación de la vida, ¿vale? Es decir, si la vida es así, la vida es voluntad de poder, ¿no? Vamos a afirmar la vida tal y como la vida es, ¿no? Entonces, vamos a intentar analizar a qué se refiere Nietzsche con voluntad de poder, es decir, absolutamente todo lo que hay, lo que tiene detrás es voluntad, ¿vale? Bien. La voluntad de poder es un concepto clave en la filosofía de Nietzsche, que aparece en obras como Así habló Zaratustra y en sus escritos póstumos, recopilados bajo el título La voluntad de poder. Nietzsche define la voluntad de poder como la fuerza, una palabra importante, es una fuerza, ¿vale? Una fuerza fundamental que impulsa la vida, ¿vale? Bien, para intentar mostrar gráficamente o entender gráficamente lo que es la voluntad de poder, pensemos en la selva, ¿vale? Pensemos en la selva. Imaginaos una proyección de la selva, un time-lapse en cámara rápida, ¿no? Y ver cómo hay cosas que crecen, ¿no? Y van buscando el sol, ¿no? Van abriéndose paso entre los demás, ¿vale? ¿Qué es lo que quieren? Vamos, pues lo que quieren es crecer, ¿no? Buscar la luz, llegar lo más alto que puedan, ¿no? Para captar el sol, ¿para qué? Para tener energía, para desarrollar sus ramas, sus flores, ¿no? O sea, alcanzar lo máximo que puedan alcanzar, ¿no? Eso es lo que hacen las plantas, ¿no? Alcanzar lo máximo que puedan alcanzar, ¿no? Llegar a ser todo lo que puedas llegar a ser, ¿no? Bien, entonces Nietzsche nos dice, tanto Nietzsche como Schopenhauer, pero más concretamente Nietzsche, que todo, absolutamente todo, tiene detrás esta energía, tiene detrás esta fuerza, ¿no? De llegar a ser todo lo que pueda llegar a ser, ¿vale? Bien. No se trata de un deseo de dominación o control cuando decimos voluntad de poder, ¿no? Como de imponer mi poder sobre otro. Sí, no, voluntad de poder, de enraizarme, ¿no? De afianzarme en la tierra, ¿para qué? Para crecer firme y seguro y poder expandirme y mostrarle al mundo todo lo que yo puedo llegar a ser, ¿no? Pero no estamos hablando de, de, de eso, de dominar a nadie ni de controlar a nadie, ¿no? No es una voluntad de poder de carácter político, ¿vale? Si no es la fuerza irracional, no es racional, la fuerza es anterior a la razón, ¿no? Es la fuerza que hace crecer absolutamente todo en la naturaleza, ¿vale? Es una tendencia a crecer, a expandirse, a afirmarse, ¿vale? Eh, bueno, la vida, además, vamos a hacer un concepto de biología, esterca, esterca, acabar con la vida, vamos, cuesta, pero cuesta mucho. No os imagináis lo que cuesta, ¿eh? Hay vida en todas partes, ¿eh? Hemos encontrado vida a 40 metros de profundidad en el hielo, bacterias congeladas y de repente se descongelan y a funcionar, ¿eh? Hemos encontrado vida a 3.000 metros de profundidad en simas, ¿vale? Donde hay algo de temperatura por los furos de algún volcán subterráneo, ¿vale? Y ahí tenemos vida que ni utiliza oxígeno, ni, ¿no? Otra forma de vida, ¿vale? Hemos encontrado vidas donde no llega la luz del sol, en cuevas, ¿sí o no?
¿eh? O sea, ojo que la vida es difícil acabar con ella, ¿eh? Es muy difícil acabar con ella. O sea, es algo que es terco, se empeña en existir, ¿vale? De hecho, nosotros lo llamamos instinto de supervivencia, ¿no? Instinto de supervivencia, ¿eh? Podéis coger cuando queráis, os invito a que hagáis la prueba si os queréis suicidar, porque estáis en la adolescencia, que eso suele pasar, pues no pasa nada. Cogéis un cubo de agua y metéis la cabeza dentro, hasta morir, ¿eh? Ya veréis cómo no, ya veréis cómo no vais a morir de ninguna de las maneras, ¿eh? O sea, al final tu cuerpo sale del cubo, ¿vale? Es decir, es algo irracional, no es algo que tú puedas decidir, al final sales a respirar, ¿vale? Bien. La vida como voluntad de poder. Bien, para Nietzsche, la vida no es un mero instinto de supervivencia, como estoy nombrando yo, ¿no? Sino una expresión de la voluntad de poder. Todos los seres vivos, desde las plantas hasta los humanos, poseen voluntad de poder, ¿vale? Por lo tanto, desde las plantas, animales, seres vivos, todo lo que se mueve, ¿vale? Poseen voluntad de poder. Por lo tanto, es irracional, ¿vale? Es decir, los seres humanos somos seres dotados de razón, ¿vale? Ya, pero los animales no, o creo que no, ¿vale? Las plantas seguro que no, pero también tienen voluntad de poder, también crecen, ¿no? También quieren expandirse, ¿vale? Crecer, ¿eh? Por lo tanto, la voluntad de poder es esa energía que lo mueve todo anterior a la propia razón. Todos los seres vivos, desde las plantas hasta los humanos, la poseen. Nietzsche ve en la naturaleza un ejemplo de la claridad de la voluntad de poder. Los organismos compiten por recursos, se adaptan a su entorno y buscan dominar a otros seres. Esta lucha no es un signo de maldad, sino una expresión de la vitalidad y la creatividad de la vida, ¿vale? De hecho, vamos a pensar en el lobo. Vamos a pensar en el lobo. El lobo se come un cordero. Muy bien. ¿El lobo es malo? Sí, el lobo come corderos. O sea, el lobo necesita comer corderos para seguir existiendo. ¿Eh? Si el lobo es bueno o es malo, es algo que vas a decir tú luego sobre el lobo. ¿Eh? ¿Por qué? Por cómo lo que el lobo hace impacte a tu voluntad de poder. ¿Vale? Es decir, es que en tu voluntad de poder lo que estabas haciendo era criar corderos, ¿no? Porque esa es tu forma de crecer, de expandirte, de afianzarte, ¿no? Y de repente que el lobo crezca, se expanda y se afiance, colisiona con mi voluntad de poder, la voluntad del lobo con mi voluntad. Entonces digo que el lobo es malo, ¿vale? Pero Nietzsche nos está diciendo, no es ni bueno ni malo. Lo único que hay es voluntad de poder detrás, ¿vale? Es como en la selva, donde no hay humanos, ahí no hay ni buenos ni malos, ¿eh? Solo hay unos comiéndose a otros, ¿eh? Unos comiéndose a otros, los carnívoros a los herbívoros a las plantas, ¿eh? Las plantas se están comiendo lo que sueltan los hongos, ¿no? O sea, ahí hay un proceso donde absolutamente todo pasa a formar parte del cuerpo de otro ser, ¿vale? Llamémoslo como queramos, carbonos o lo que sea, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? Donde ahí no hay ni buenos ni malos. Simplemente hay lo que llamamos un ecosistema, ¿no? ¿Cuál es su característica? Que está en movimiento, ¿vale? Ahora, ¿por qué se mueve? ¿Por qué se mueve? Hay una fuerza irracional, lo entendemos el concepto, hay una fuerza irracional que anima todo eso, ¿vale? Es una voluntad de existir, voluntad de permanecer, ¿vale? Eso también lo tiene el ser humano, como cualquier otra planta o como cualquier otro animal de la selva, ¿vale? Nos estamos acercando al concepto de voluntad de poder de Nietzsche, ¿vale? Esta lucha no es un signo de maldad, sino una expresión de vitalidad y de creatividad de la vida. Bien, la voluntad de poder en el ser humano. En el ser humano, la voluntad de poder se manifiesta de diversas formas, desde la creación artística hasta la búsqueda del conocimiento y el deseo de superación, ¿vale? Es decir, no es voluntad de imponerme sobre otro, ¿no? No, es voluntad de expresarme, ¿eh? Es que yo creo que el mejor ejemplo es
como un árbol, como una planta cuando despliega sus hojas y sus flores, ¿no? O sea, y quiere llegar a ser lo máximo que pueda ser. Llegar a ser lo máximo que pueda ser. Ya está, ¿no? Ese es, lo voy a decir de otra manera, ¿eh? Vamos a sacar ahora una enseñanza moral, ¿no? ¿Eh? ¿Cuál es el objetivo para el ser humano de Nietzsche? ¿Eh? ¿No? Sí, claro, Nietzsche nos dice, no tenemos ninguna misión, ¿no? En oposición a el medievo y Dios y todo eso. Pero vamos a hacer ahora una abstracción, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo ético de Nietzsche? ¿Eh? ¿Qué es lo que los seres humanos debemos hacer? Llegar a ser todo lo que podemos llegar a ser, ¿no? Abrirnos, expandirnos, mostrarle nuestras flores al mundo de todos los colores posibles. ¿Sí? ¿Eh? Mirad qué bonito, ¿no? Eso es la voluntad de poder, ¿vale? Nietzsche ve en la voluntad de poder la capacidad de crear nuevos valores, ¿eh? En lugar de aceptar los valores tradicionales, el ser humano puede crear sus propios valores y vivir de acuerdo con ellos. Esta creación de valores es una expresión de la voluntad de poder y una forma de afirmar la vida, ¿eh? Si no creamos nuevos valores, ¿por qué? Porque cargamos normalmente con la pesada carga de la moral invertida, ¿no? Es decir, la moral de la tradición. Que nos la enseñan. ¿A través de quién? Nuestros padres, el instituto, la sociedad, ¿vale? Pero el ser humano tiene esa posibilidad de cuestionamiento de toda esa moral invertida, que era una negación de la vida, para crear nuevos valores, ¿no? Crear nuevos valores como un niño, ¿no? Desde cero, ¿vale? Simplemente jugando a este juego, ¿no? Que es la vida, ¿vale? Sin reglas de ningún tipo. ¿Eh? Bien, diferencia con la voluntad de Schopenhauer. ¿Eh? El punto de partida es la misma, ¿vale? Schopenhauer piensa que detrás de toda la realidad existe voluntad, ¿vale? Nietzsche que piensa que detrás de la vida lo que existe es voluntad, ¿vale? Ahora, la voluntad que es un querer, ¿no? En el caso de Nietzsche, pues efectivamente, un desear, un crecer, ¿vale? Bien, en el caso de Schopenhauer, es un querer completamente insatisfecho. Por lo tanto, es un deseo insatisfecho, produce sufrimiento, ¿vale? En Nietzsche, la voluntad de poder, claro que sí, necesita resistencia para crecer, ¿vale? Genera sufrimiento, claro que sí, ¿eh? Schopenhauer, negar la vida, porque genera sufrimiento. Nietzsche, afirmar la vida. Si la vida es sufrimiento, pues hay que vivirla como sea. La vida no es solo alegrías, también son tristezas, no solo son risas, también son llantos, ¿no? Y hay que vivir la vida completa, ¿no? Tal como lo hacían los griegos, ¿no? En la antigua tragedia griega, ¿no? Tanto con sus componentes apolíneos como con sus oponentes dionisíacos, ¿vale? O sea, quiero que veáis que las influencias de Schopenhauer son claras en Nietzsche, ¿vale? Sin embargo, la filosofía de Schopenhauer es una filosofía pesimista, ¿eh? Negar la vida, ¿vale? Para negar el sufrimiento. Y sin embargo, Nietzsche es un vitalista, ¿vale? Afirmar la vida, ¿no? Aunque esta vida contenga sufrimiento. Bien. Nietzsche toma el concepto de voluntad de Schopenhauer, pero lo reinterpreta de manera radical. Frente a Schopenhauer, que ve la voluntad como una fuerza irracional que genera sufrimiento y debe ser negada, Nietzsche la ve como una fuerza creativa y afirmativa que debe ser potencial, ¿vale? Nietzsche, en definitiva, lo que hace es decirle sí a la vida, ¿vale? Frente a Schopenhauer, que le dice no a la vida. Schopenhauer, la negación de la voluntad de poder. Schopenhauer considera que la voluntad es la fuente del sufrimiento humano, que nos lleva a desear cosas sin fin. Para superar este sufrimiento, Schopenhauer propone la negación de la voluntad a través de la ascesis, la ascética y la contemplación artística. Bien, eso que tenéis a la derecha es una fotografía real, ¿vale? Real, de alguien que ha intentado, o en filosofía oriental, ¿no? Budismo, hinduismo, ¿no? Siguiendo a Schopenhauer, lo que hay que hacer es negar la voluntad, ¿vale? Negar el deseo, porque esa es la fuente primordial de sufrimiento.
¿vale? Entonces yo deseo que, lo que deseo es estar a gusto. Eso es lo que más deseo, ¿no? Y por ese estar a gusto, es decir, por la comodidad, por ejemplo, ¿no? Puedo llegar a hacer cosas increíbles, ¿no? Entonces, vamos a negar los placeres de la carne, vamos a negar el deseo, ¿vale? Porque si conseguimos negar eso, estaremos negando la fuente del sufrimiento, ¿no? O sea, y esas tesis llevan a barbaridades como la de la foto de la derecha. En la foto de la derecha es como lo veis, una persona que se ha soldado una reja de metal para no poder dormir cómodamente, ¿vale? Para llevar a cabo una negación continua de la propia voluntad, ¿vale? Bien, esto os voy a decir una cosa. En España, hasta hace poco tiempo, se seguía practicando. Lo que pasa es que de manera velada. ¿eh? Pero yo he conocido monjas que llevaban una piedra en el zapato. O sea, y continuamente pisaban mal, ¿no? Y les dolía, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque sufrimiento era agradable a los ojos de Dios, o sea, tenían que negar el placer corporal, ¿no? Estaban continuamente negando la propia vida, ¿vale? Y Nietzsche nos está diciendo que, vamos, que no, que lo que hay que hacer es afirmar la vida, tanto con sus alegrías como con sus sufrimientos, ¿ok? Nietzsche, la afirmación de la voluntad. Nietzsche denuncia la negación de la voluntad y propone la negación de la voluntad, que sería lo que acabamos de ver, ¿no? La foto del asceta o la de la monja española con la piedra en el zapato, ¿vale? Denuncia esa negación de la voluntad y lo que propone es lo contrario. Propone su afirmación. Voy a decir una cosa, así, fuera de contexto, fuera de contexto. No sé si lo sabéis, pero tenemos estudios científicos estadísticos, simplemente, ¿vale? Que determinan que el cáncer de útero es más habitual entre las prostitutas y el cáncer de mama es más habitual entre las monjas, ¿vale? Es muy curioso esta estadística, ¿no? Mirando estos dos colectivos, ¿no? Y cómo el cáncer impacta en uno u otro colectivo, ¿no? Bien, no sé, a ver si aprenden algo las monjas del tema. Bien, para él la voluntad de poder no es una fuente de sufrimiento, sino una expresión de la vitalidad y la creatividad humana. En lugar de negar la voluntad, Nietzsche propone vivir de acuerdo con ella y utilizarla como una fuerza creativa, ¿vale? Es decir, afirmar la vida, afirmar la propia voluntad de poder y no pasa nada. Esto también lo va a decir, lo va a nombrar Freud como una sublimación, ¿no? Sublimación, ¿vale? Es decir, no convertir en traumas los deseos, ¿no? Sino convertirlos incluso en obras de arte, ¿vale? O sea, no negar tu voluntad de poder, sino al contrario, O sea, afirmar tu voluntad de poder. O sea, tú quieres expandirte, crecer, ¿no? Y llegar a desarrollarte y ser todo lo que puedes llegar a ser. Y si el de al lado tiene envidia, es un problema suyo. Es un problema suyo, pero lo que no voy a hacer yo es no crecer, no mostrarme por si el de al lado tiene envidia. ¿Me entendéis lo que estoy diciendo? No, olvidaros del de al lado. Olvidaros del de al lado, ¿no? Lo que hay que hacer es afirmar la propia voluntad de poder y expandirse, como fuerza creativa. Implicaciones filosóficas de esto. La afirmación de la vida en su totalidad, como ya lo hemos dicho, con sus componentes apolíneos y dionisíacos, como en la antigua tragedia griega. Bien, Nietzsche defiende una filosofía que afirma la vida en su plenitud, incluyendo el caos, el dolor, la incertidumbre, ¿no? Que eran los componentes dionisíacos, ¿vale? La voluntad de poder es la fuerza que nos permite vivir de acuerdo con esta afirmación, ¿vale? Quiero vivir la vida tal y como es, De hecho, es que la quiero vivir plena. No, solo alegrías, no, quiero llorar, quiero sufrir también, ¿no? Y quiero reírme y lo quiero todo, lo quiero todo.
La aceptación del sufrimiento. Para Nietzsche, el sufrimiento no es algo que deba ser evitado, sino una parte esencial de la vida que se ha de sentir y ser transformado en una fuerza creativa. La voluntad de poder nos permite experimentar el sufrimiento y utilizarlo como una oportunidad para crecer y superarnos. Bien, me podríais decir, pero vamos a ver, Celso, ¿cómo es que la voluntad de poder necesita el sufrimiento? ¿No? Sí, no pasa nada. Necesita el sufrimiento. La voluntad de poder necesita del gimnasio, ¿eh? Necesita de la resistencia, ¿eh? Si tú vas al gimnasio y cargas peso, si cargas peso, si le propones al cuerpo resistencia, el cuerpo se desarrolla. El cuerpo se desarrolla. Y si no, si te vas al espacio y no hay gravedad, ¿eh? Vuelve fofo. O sea, te tienen que levantar cuando vuelves otra vez a la Tierra. ¿Por qué? Estás perdiendo power, ¿no? Estás perdiendo poder. O sea, el poder cómo se desarrolla ante la resistencia, se desarrolla el poder, ¿no? Aquí viene la frase que todos conocíamos, pero no lo sabíamos, ¿no? Lo que no te mata te hace más fuerte. Friedrich Nietzsche, ¿vale? Efectivamente, claro que sí. O sea, la voluntad de poder necesita sufrimiento. Necesita sufrimiento. Y si queréis tener toda vuestra vida una vida cómoda, pues no pasa nada, pues buscáis una vida cómoda y mediocre, porque no os vais a desarrollar, ¿no? Para desarrollarse hace falta sufrimiento. Pero digo, en el gimnasio y en matemáticas, ¿eh? O te planteas problemas de los de ir a sufrir o no te vas a desarrollar en tu vida. ¿Lo hemos entendido? ¿Vale? La voluntad de poder nos permite experimentar el sufrimiento, ¿eh? Y utilizarlo como una oportunidad para crecer y superarnos, ¿eh? En todos los ámbitos. Bien, dejamos hasta aquí el apartado de la voluntad de poder y muchas gracias por vuestra atención. Ah, que me lo han dicho los alumnos que lo haga, ¿eh? Si os ha gustado el vídeo, darle al like y suscribirse. Vale, hasta mañana.